Buenos días, mi nombre es Ana Quiroga y estoy en la dirección de la escuela que fundó Pichon Rivière y quisiera el día de hoy darle la bienvenida a todos los compañeros, a todos los amigos que están acercándose a esta institución para cursar este año de la carrera de distancia. Quisiera saludarlos en particular y nombrarlos, es decir, están los compañeros de Jujuy, los de El Dorado, en la provincia de Misiones, los de Córdoba, los de Santa Fe, también hay gente al sur, muy al sur, Bariloche, Río Gallegos, Ushuaia. Así que también, por supuesto, le doy la bienvenida a la gente que está en esta escuela en la ciudad de Buenos Aires. No es mucho lo que les puedo decir, sino que nos da mucha alegría encontrarnos, nos da mucha alegría empezar un año de trabajo. Sabemos que la elección a distancia implica un compromiso de trabajo mes a mes en el grupo operativo y un compromiso de trabajo intermódulo, es decir, entre cada uno de esos encuentros. No puedo decirles otra cosa, me parece, en este momento, porque quizás ustedes estén ansiosos por comenzar verdaderamente, que deseo que realmente esta sea una situación de encuentro y que podamos ir articulando nuestros proyectos en un proyecto común. Que apunta a dar cuenta de esa realidad. Pero de todos modos, una de las cosas que... ¿Se oye bien? Sí, se oye bien. No siempre se oye bien con el micrófono, por eso digo, depende cómo lo pongo. El inicio de algo, este inicio, es mucho más, el inicio de un proceso de aprendizaje, es mucho más que esa aproximación a cierto conjunto de fenómenos y cierto conjunto de conceptos, ¿no? En realidad, lo que nosotros podemos pensar, y queremos que ustedes también lo sintieran así, que esta apertura consiste en los primeros pasos hacia una situación de encuentro múltiple. ¿Por qué diríamos un encuentro múltiple? Porque esta primera instancia implica varias dimensiones, es decir, varios encuentros. Encuentro entre ustedes. ¿Cuántos de ustedes se conocen entre ustedes? Con nosotros, que los que hace ya mucho tiempo estamos en la escuela y que desde distintos roles y distintas tareas vamos a tratar de ir encontrándonos, comunicándonos, compartiendo con ustedes una tarea donde vamos a ser sus docentes y más tarde los coordinadores de grupo, y que vamos a hacer que vamos a tratar de acompañarnos en su proceso de aprendizaje. ¿Qué les parece que no es entre ustedes o entre ustedes y quienes somos los docentes, sino cuando uno empieza un proceso de aprendizaje, una carrera, como están empezando ustedes, un proceso nuevo, es un encuentro de mucha importancia, que es el encuentro que se da con nosotros mismos aprendiendo. ¿No? ¿Se entiende esto? Es decir, que de pronto nos hemos encontrado en un lugar, hemos tomado una decisión y nos vemos que tienen reciente o presente un trabajo en la universidad, es decir, que hay una diversidad también de experiencias distintas. Y uno se interroga a sí mismo, como decía tanto Rosa como Betty, que así como nosotros nos interrogamos sobre, bueno, ¿cómo nos va a ir este año con esta gente?
ustedes, creo que uno se pregunta, ¿cómo me va a ir a mí acá en este proceso? ¿Se preguntan o no se preguntan? Sí. Bueno, no lo podemos responder hoy, pero sí hay una cosa de estar, por un lado, tratando de escuchar y por otro lado, como un sonido interno que nos está hablando a nosotros de nosotros mismos. Bueno, hemos dicho que estamos aquí para aproximarnos a un campo de conocimiento y podemos decir que este encuentro, ¿no?, esta aproximación que estamos haciendo hoy, no es un hecho casual, no es un hecho azaroso, es decir, que tiene en nosotros historia, tiene motivaciones, porque ¿alguno de ustedes está aquí hoy sentado porque vio luz y entró? No. Es decir, fue una toma de decisión, ¿verdad? Bueno. Entonces, ¿y esa decisión de dónde viene? Bueno, de hecho, podemos hablar de que tiene una historia, que tiene una causa, y por eso decimos no pertenece al azar, y podríamos decir que es un reencuentro. No solo hay un encuentro múltiple, sino que hay un reencuentro. ¿Y por qué hablamos de reencuentro? Porque acá vamos a reflexionar de forma sistemática y organizada sobre lo que se supone que es una disciplina científica, sobre una multiplicidad de hechos y de relaciones que son el escenario, la sustancia de nuestra existencia, de nuestra experiencia cotidiana. Por ejemplo, porque vamos a hablar, analizar, trabajar emociones, vamos a analizar y trabajar cómo se establecen y cómo se desarrollan los vínculos, cómo se generan y se desarrollan los grupos, cómo se configura la conducta humana, cómo se configura el sujeto, qué relación hay entre el sujeto y el orden social. Es decir, que estos hechos de los que nosotros somos actores, que somos protagonistas, justamente están incluidos en el campo de la psicología social. Es decir, que por eso no tenemos con ellos una relación de distancia y de afinidad, sino por el contrario, estamos involucrados en ello, ¿no? Sin tener en cuenta que nosotros tenemos un grado de implicación y de involucramiento en lo que vamos a estudiar, lo cual es particularmente significativo en el estudio de la psicología, donde uno es sujeto y objeto de conocimiento. Es decir, que el ser humano, a través de la psicología, estudia los aspectos de su vida psíquica, de su vida relacional, de su vida emocional. ¿Queda claro? ¿Tenía que ver con algo de lo que lo trajo acá? Bueno. Entonces, constituyen aspectos, estas cosas, del campo de la psicología social. Y esta condición que tienen ustedes de ser actores de ese campo, que esas relaciones, esos procesos emocionales, esos vínculos, esos grupos, sean el escenario de nuestra vida, que nosotros seamos protagonistas de todos estos hechos que vamos a investigar, nos da, y les da a ustedes, y esto es lo que quiero marcar hoy, una competencia particular, en el sentido no de rivalidad, sino de ser competentes, ¿no? De tener instrumentos para. Y esto, es decir, esa competencia, esa información, ese saber, está para esta concepción de aprendizaje con la que trabajamos, está en la base de la formación que les proponemos. Contar con ese saber que ustedes tienen. Y esto se vincula con otra concepción esencial, que es la idea de construcción común, ¿no? Del conocimiento como construcción colectiva, como construcción social, pero de la que somos todos parte.
Es decir, se va dando entre nosotros, articulando teoría y práctica. Hay una teoría dominante todavía, a pesar de que ha sido muy cuestionada, sobre cómo es el proceso de conocimiento. Quizá alguno de ustedes ha tenido la felicidad de no pasar por ahí, pero muchos otros sí, porque la institución educativa en muchos aspectos sigue manteniendo esa idea. Yo no sé si alguno de ustedes conoce quién fue ese educador americano que tuvo tanta latinoamericano como el Papa, pero en vez de argentino, brasilero, que creció, se desarrolló básicamente en el norte de Brasil, pero que hoy tiene su pensamiento, ha tenido mucha vigencia en el mundo, que es Paulo Freire. ¿Algunos de ustedes lo conocen? ¿Lo ubican? Bueno, lamento porque quiere decir que se borró un poco la idea de Freire. Que es una idea y una concepción muy cercana a la de Jean Rivière, tanto que bueno, yo he podido trabajar con Freire justamente en las articulaciones o los puntos de coincidencia que en dos países latinoamericanos surgieron alrededor del proceso de aprendizaje. Es decir, que la idea no es una idea vertical, que la idea de que hay alguien que sabe y que enseña y hay otro que ignora y aprende, puede, y que el conocimiento es algo que se vierte, por eso hablaba Freire de una educación bancaria, o sea, que no estaba adentro de un lugar vacío. Él tenía la idea de que los bancos estaban vacíos, pero los bancos en general no están vacíos. Eso era otra época, porque nosotros ahora los bancos en general no vamos a depositar, sino a pedir crédito, ¿no? Pero era otra época, pero la metáfora vale, es decir, la idea de depositar el conocimiento desde un lugar de saber. Y esta idea fue encarada, la relación entre el enseñar y el aprender, fue encarada por Sillón con un término que dice enseñaje. ¿Y a qué se refiere? A la unidad que se da del enseñar y el aprender en el vínculo que va alternándose, es decir, que el que enseña y el que aprende están en una relación de enseñaje. Pero no siempre el que enseña es el que tiene el cargo de profesor, ni no siempre el que aprende es el que tiene el cargo o el lugar de alumno. Que el alumno enseña en muchas cuestiones y los docentes podemos aprender si estamos abiertos y viceversa, ¿no? Lo que se puede enseñar. Hasta aquí estamos más o menos claros de qué concepción de aprendizaje estamos planteando. Entonces, ¿cómo se concreta esto del enseñaje, del construir juntos el conocimiento? En principio, porque, insisto, esta formación reconoce un lugar jerarquizado, un lugar primordial, un lugar fundamental a sus saberes, a sus experiencias, a sus conocimientos. Ustedes son sujetos de saber. Entonces, cuando uno entiende que todo lo que vamos a trabajar en el aprendizaje somos sujetos de saber y de no saber, allí la teoría que se da no va a quedar en un discurso. ¿Cuántas veces a nosotros nos han dicho cosas que han quedado ahí arriba en un discurso y no la hemos podido juntar con nuestra experiencia, con nuestra vida, con nuestra práctica, con algo tangible? Muchísimas veces. Cuando hay esta idea de repensar y de preguntarse ciertos aspectos de la realidad en forma conjunta, apelando a teorías, pero repensándolas también a esas cosas críticamente, esto permite apropiarnos del conocimiento. Es decir,
no solo apropiarnos, hacerlo nuestro, sino también muchas veces nosotros decimos somos sujetos de saber porque tenemos experiencia, porque las hemos pensado, les hemos dado significación. A veces podemos repensar y resignificar, es decir, darle otra significación a eso que hasta allí teníamos entendido de una manera, ¿no? Y esto sería lograr otro nivel de comprensión más claro, más profundo, ¿no? ¿Y qué sería, por ejemplo, alrededor de qué tendríamos la necesidad de lograr otro nivel de comprensión? Por ejemplo, ¿quién de nosotros no se ha preguntado alguna vez el porqué de algunas conductas, propias o ajenas a esas conductas? ¿Se han preguntado alguna vez? Sí. ¿De qué? La conducta propia o ajena es la que uno primero se pregunta. Uno está fenómeno y resulta que por qué, ¿no? Bueno, pero está bien, porque nosotros recibimos la conducta desde el comienzo de nuestra vida, conductas ajenas que operan, que nos vinculan a la configuración de nuestra subjetividad. Y recién, más adelante, vamos a poder tener una idea de dignidad y de la propia conducta, que siempre va a estar ligada a una relación con otros. ¿Por qué un rol en un grupo? Es decir, ¿por qué alguien lidera un grupo? ¿Por qué alguien es la persona que organiza siempre las tareas que tiene que haber en el grupo? ¿Quién es? Vieron que en los grupos hay personas que están como muy ligadas o muy preocupadas para que haya comunicación, para que haya buena onda, etc. Así como hay otros que a veces tiran, ponen palos en la rueda, también, así como en cualquier grupo de amigos podríamos pensar eso, también hay en otros grupos, el grupo de trabajo, ¿no? El grupo de amigos, decía, y el grupo familiar. En los grupos hay otro rol muy marcado en los últimos tiempos, que es el rol de la persona que se queja. ¿Han notado que la queja es algo que circula mucho, que vivimos, ¿no?, en una cultura de la queja? No siempre nos quejamos los mismos, es decir, y no siempre es uno el que se queja. En general, la queja rota, pero hay una cierta característica de alguna persona que le encuentra los pelos al huevo o dice, bueno, a mí, ¿por qué a mí siempre me pasa tal cosa o tal otra? Y si no lo dice, lo piensa. No es por casualidad. Esto es un tema fundamental que tenemos que estudiar, que las conductas no surgen de la nada, sino que tienen... Las conductas no surgen de la nada, sino que no están ligadas a la naturaleza de las personas, sino que surgen a partir de una multiplicidad de causas que no están solo en la persona que la pone en ejercicio, sino en toda su red vincular. Entonces, otra de las cosas que nos preguntamos, además del funcionamiento de los grupos, es las formas de comunicación que se han transformado enormemente en los últimos tiempos. ¿A raíz de qué se ha transformado tan fuertemente la comunicación? ¿No? La tecnología, más que la internet solo, sino que todo este desarrollo tecnológico ha implicado no solo en el campo de la comunicación, sino en las formas de pensamiento. Esto fue en un principio planteado desde algunos de los teóricos de la cibernética y no siempre lo creímos.
hasta que empezaron a pasar generaciones que vemos que tienen ciertas estructuras de pensamiento que están ligadas a ciertas prácticas, a ciertas modalidades de comunicación. Y eso no es ni bueno ni malo, ¿no? Es y tiene que ser analizado en cada momento qué favorece y qué obstaculiza. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué subyace a todo esto, ¿no? ¿Qué causa tiene esto? Por ejemplo, hay un tema importante del que nos vamos a ocupar hoy, que es el tema, por ejemplo, de la violencia. ¿De dónde surge tanta violencia? Que no es solo la violencia delincuencial, ¿no? Sino por qué hay violencia en los vínculos, en las relaciones, en los espacios institucionales, en el trabajo. A veces una violencia física, pero a veces, muchas de las veces, más de las veces, violencia simbólica, es decir, cierto tipo de maltrato, ¿no? Entonces uno se pregunta, cuando puede preguntarse, es decir, cuando puede parar un poco y preguntarse, porque también hay un tema de temporalidad y de vertiginosidad, ¿no? En nuestras experiencias, es decir, bueno, ¿y esto de dónde sale? ¿Por qué pasa tal cosa? ¿Por qué yo me siento de tal manera? ¿Por qué me ubico de tal manera? Y esto que surge ¿de dónde? De nuestra experiencia, de nuestra práctica cotidiana, y también surge de nuestra condición de sujetos de la vida social. Y la posibilidad de preguntar y pensar no solo surge de nuestra condición de sujetos de la vida social, sino que somos, en tanto seres humanos, sujetos de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Es que somos sujetos capaces de comprender y de conocer, ¿no? Es decir, que el ser humano, y este es un tema muy en debate en la actualidad, está esencialmente instrumentado, tiene esencialmente recursos para conocer la realidad. Y de esa capacidad que tenemos de conocer la realidad, de esa posibilidad de aprender la realidad y de irla transformando, en esto consiste el conocimiento, aprender datos de la realidad y la posibilidad de transformar la realidad, depende de ello nuestra existencia. Es decir, que somos esencialmente sujetos del conocer, porque el ser humano es un ser que tiene necesidades. Y esas necesidades no se satisfacen automáticamente, sino que implican un reconocimiento de la necesidad y una posibilidad de operar sobre la realidad externa para satisfacer las necesidades. Eso viene desde el tránsito de los primates que estuvieron en nuestra ascendencia a hoy, día a día, y con modalidades absolutamente diferentes. Estamos hablando de revolución tecnológica, por ejemplo, que debe haber habido muchas. Nosotros estamos asistiendo a una, pero ha habido más de una, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el descubrimiento de la rueda o de la posibilidad del fuego, a hoy el desarrollo de la tecnología satelital, por ejemplo. Entonces, hasta aquí planteamos que las preguntas, se voy a tratar de usar una síntesis, ¿no? Los interrogantes que hacen al campo de la psicología social surgen de nuestra experiencia, surge de nuestra condición humana. Por eso decía, nos involucran, ¿no? Ahora, nosotros, ¿por qué decimos eso? Porque no seríamos humanos y estaríamos aquí si no hubiéramos surgido todos en situaciones de interacción, en situaciones de vínculo. ¿De qué interacción y de qué vínculo surgió cada uno de nosotros? Sí. Y la madre, la base de esa familia, la madre. Claro, entonces hay una primera. Continúe o no esa relación, surgimos de una interacción. Pero ese vínculo, ustedes mencionaron la familia, ¿no está?
en el aire, sino que está dentro de un entramado familiar, ¿no? Entonces, esos primeros vínculos constituyen nuestra primera instancia grupal, es decir, nuestra primera red de relaciones y de pertenencia. Es decir, esa red primaria que es la familia y que es un fuerte, significativo campo de indagación de nuestra disciplina. ¿Por qué? Porque en la familia vivimos nuestras primeras experiencias, aprendemos y desarrollamos distintas formas de relacionarnos, distintas formas de comunicarnos, de incorporar la cultura. Entonces, desde ya podemos decir, el vínculo, los vínculos y lo grupal están en el fundamento de nuestro ser persona, de nuestro ser sujeto. Eso es la condición de existencia de ser persona, porque es la condición de existencia de la vida psíquica, como es la condición de existencia de la vida psíquica un determinado desarrollo de la corteza cerebral. Y no ocurre en la familia solamente irnos construyendo como sujetos. Es decir, que no está solo, está en el inicio, pero no está solo en esa institución, grupo, que es la familia. Pensemos, por ejemplo, qué pasa cuando un chico, sobre todo si es un chico que no tiene hermanos mayores, entra de su grupo familiar al jardín. Bien, ¿pensaron alguna vez en eso? ¿Se dieron cuenta del salto de calidad que tiene el aprendizaje de ese chico? Porque empieza a relacionarse con pares y empieza a aprender un montón de cosas que su familia le da muchas, le da las fundamentales, pero le da otro universo. Y así espacio. Y así, por ejemplo, no estaríamos aquí si no hubiéramos transitado por la institución escuela, ya la escuela más completa, que nos replantea también formas de pensamiento, de relación, que son distintas de la familia, ¿no? Y se va ampliando nuestro universo y, por ejemplo, hoy no seríamos como somos, ni pensaríamos como pensamos, si no se diera, si no conviviéramos, si no se diera nuestro crecimiento cada vez más intensamente, cada vez más temprano, con una institución nueva en la vida social, que es lo que llamamos institución mediática. Tienen claro, es decir, que los medios y la información y todo lo que circula por ese universo mediático tiene un fuerte impacto en nosotros, en lo que sentimos, en lo que nos informamos, en lo que no nos informamos, y cómo vamos y tiene incidencia en cómo pensamos e interpretamos la realidad y nuestra propia experiencia. ¿Se entiende? ¿Les parece que es así o no estarían tan de acuerdo? Porque esto modifica, como decíamos, formas de comunicación y de pensamiento. Pero tampoco seríamos humanos si no hubiéramos vivido evolutivamente la necesidad de estas cosas nos van a llevar a hacernos preguntas. Además, hace a nuestra condición humana el ser miembros de una sociedad que tiene instituciones, que tiene lenguajes, que tiene formas de poder, distintas formas de poder, muchas veces contrapuestas formas de poder, formas diversas de pensamiento, de organización, leyes, normativas, y todo esto también, el cómo se da nuestro juego con ese universo, es también lo que investiga la psicología social. Entonces, veamos cómo, por qué, ¿no? Cuando yo menciono estos hechos de nuestra vida cotidiana, tengo la expectativa de que en la medida que voy hablando de las instituciones
instituciones, de la familia, etc., surjan recuerdos humanos en ustedes, ¿no? Es decir, que haya una cierta resonancia de lo que estamos hablando. Y apelo a sus experiencias porque son las formas directas de conocimiento y de contacto con la realidad y lo que queda de esas experiencias en nosotros. Y mucho de lo que queda de esas experiencias son preguntas y también son respuestas. Y tanto como sujetos de la pregunta como sujetos de la respuesta, eso es ser sujeto de saber. Tanto el preguntar como el poder responder habla de nuestra condición de sujetos del conocimiento y del saber. El que no se pregunta, el que tiene todas las respuestas, preguntémonos si sabemos, ¿no? Entonces, a veces esas preguntas crecen y se insisten, y uno vuelve a preguntarse en distintas etapas de la vida, y esto se está convirtiendo ya en algo que es un interés, el motivo de una búsqueda sistemática, y podríamos decir, en este caso, en relación al tema de los vínculos, de las emociones, de las conductas, de los grupos, de las instituciones, de la vida social, empieza a aparecer una vocación, podríamos decir, pasa del interés, más o menos, a una búsqueda más activa de, bueno, yo me quiero formar, ¿no?, en la psicología social como disciplina. Cuando decimos el campo de la psicología social como disciplina, estamos hablando, lo dijimos recién, de una multiplicidad de hechos y de relaciones. Dijimos los vínculos, las emociones, los sentimientos, las ansiedades, cierto tipo de conducta. Todo eso no es transparente a una primera mirada, no es evidente en sus formas y en sus causas, sino que al contrario nos plantean interrogantes, y por eso es que insiste la pregunta, y constituyen problemas, situaciones a comprender y a resolver. Yo voy a tomar un ejemplo, para que no suene, eso decimos que la teoría no quede por ahí. Imaginemos dos personas que tienen una relación de amistad de mucho tiempo, de buena amistad, o una pareja que tiene una buena relación, así que viene bien como pareja. De pronto, pónganse ustedes por ahí en la piel de una de las partes, y la otra parte, el otro, la otra, empieza a tener con uno una conducta hostil, agresiva, sobre todo crítica, ¿no? Y crítica, dale, y todos tenemos situaciones nosotros de fortaleza y de fragilidad, ¿no? Entonces, en esa relación vemos que cada vez que podría aparecer la cola de algún tipo de fragilidad, viene la crítica, el enojo, la reacción. ¿Alguna vez han visto una situación de ese tipo? ¿La han visto y la han sufrido por la cara que ponen? Realmente sí. Y les aclaro que lo saqué de mi experiencia, no de los libros. Entonces uno dice, primero dice, bueno, que se vaya a dar por cual, acá se acabó todo, etc. Pero si uno tiene la posibilidad de pensar, de pronto puede decir, bueno, pero primero decir, bueno, pero ¿qué hice yo? Primero uno lo dice llorosamente, ¿no? ¿Qué hice yo de malo? ¿Qué he hecho para merecer esto? Como dice Almodóvar, ¿no? Después por ahí uno registra sus debilidades, pero puede empezar a pensar también qué le pasa al otro. Y a lo mejor a ese otro le está pasando que está registrando también en sí mismo situaciones de fragilidad, situaciones de vulnerabilidad que le dan mucha angustia.
¿Y qué hace entonces? No se conecta realmente con que es algo que le pasa, no puede tolerar que le pase, y lo pone y lo ve en nosotros, o en el otro, amplificando. Eso se llama proyección. Lo proyecta en el otro, lo ve y lo critica. El tema es la posibilidad de correrse. Lo más fácil es engancharse, pero la comprensión psicológica no quiere decir que uno va a estar haciendo el análisis permanente del que tiene al lado, porque está bien que de vez en cuando lo mande a la miércoles, pero de vez en cuando también entender qué es la situación básica que está poniendo en crisis ese vínculo y qué de padecimiento está dando cuenta el padecimiento del otro, que parece tan agresivo y que genera nuestro propio padecimiento. La posibilidad de establecer una distancia reflexiva y entender, comprender, por supuesto que implica un proceso, pero implica también un conocimiento. Entonces, cuando decimos, ¿se entendió el ejemplo? Bien, por ahí también se entendió. Bueno, entonces, cuando digo campo de una disciplina, no nos vamos a limitar a los hechos y sus efectos en nosotros. Yo describí un hecho, pero también nos vamos a referir y vamos a dar cuenta y trabajar conceptos que intentan dar respuesta a esos interrogantes, ¿qué pasa aquí? Y acá tenemos el concepto de vínculo, el concepto de ansiedad, de proyección, de defensa, de negación en sí mismo. Entonces, esto sería mostrar cómo analizamos situaciones con conceptos, y cómo vamos articulando esos conceptos, que si no quedan en el aire, con situaciones concretas. Es decir, para que sean esos conceptos también instrumentos para comprender situaciones y para poder trabajar sobre esas situaciones, ¿no? Ya más en algunos momentos desde nuestra relación con otros, pero básicamente es un tipo de trabajo que se hace desde la psicología, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de unidad de teoría y la práctica, ¿no? Que la idea es poder pensar, manejar conceptos para operar, para transformar, ¿no? Y esto es lo que nosotros les proponemos como camino de formación, como proyecto de formación que hoy se inicia, ¿no? Aunque el proyecto tenga antecedentes en ustedes, por ejemplo, están acá, también se inicia formalmente hoy. Y el poder transformar la realidad, el hacer, es el sentido de la elaboración teórica y es el criterio de verdad. Si yo desde una teoría empiezo a... Los otros días hablaba, vimos con otra compañera el curso de primer año de los sábados, saben que existe un curso de primer año de los sábados, y una persona trajo, que está en su último año de la carrera de psicología y está trabajando con adicciones. Y una de las razones por las que estaba acá es porque ha estudiado y se ha formado en contar y que en realidad muchas de las preguntas de la psicología tienen miles de años, ¿no? Quiere decir que no fuimos los primeros, no los Cristóbal Colón, que nos hemos preguntado por nuestra vivencia, por nuestra forma de vincularnos, por la relación de cada uno de nosotros con el universo de relaciones en el que estamos inmersos. No somos los primeros que nos hemos preguntado por la comunicación, ya sea interpersonal o la masiva, por la relación entre el sujeto y el orden social, por los grupos, por las instituciones, por la familia, etc. Esas preguntas nos preexisten. Entonces, esas preguntas, a partir
partir de ella se han ido históricamente elaborando respuestas que no solo aportan comprensión, sino también aportan herramientas para modificar situaciones, para modificar ese juego de roles que hoy comentaba por ahí, a veces es tan rígido, tan estereotipado, que impide que en el grupo se pueda aprender o que en el vínculo se pueda crecer. Y siempre teniendo una relación crítica con la teoría, no tragándosela y aplicándola mecánicamente, ¿no? Por eso es también importante que ustedes se replanteen lo que escuchan desde el saber que ustedes tienen, ¿no? Y si bien nosotros no fuimos, como decíamos ustedes, ni nosotros, ni yo, ni Betty, ni Rosa, no hemos sido los primeros en preguntarnos eso, ni tampoco Pillon, al hacer esa pregunta y conocer respuestas, podemos apropiarnos, conocer algunas de las respuestas, podemos apropiarnos de esas respuestas, como decía, de alguna manera crítica, es decir, hacerla nuestra y en la medida de lo posible transformarla en un instrumento de acción, es decir, en un instrumento que permita trabajar en las formas de relación, trabajar en las formas de comunicación, tanto en nosotros mismos, y volvemos al tema del involucramiento, del compromiso personal, como en distintos espacios de inserción en el que trabajamos los psicólogos sociales, ¿no? Que varios de ustedes los mencionaron, ¿no? Entonces, esta concepción de unidad entre teoría y práctica, en la que somos más que insistentes, es una modalidad de entender el conocimiento y eso está en la base de nuestro marco conceptual. Y también insistir en esto, también insistir en un mensaje hacia ustedes que es plantearles que ustedes, sus inquietudes, esto que traen aquí como búsquedas, sus interrogantes, el acontecer social y el acontecer subjetivo, es decir, el orden social y qué nos pasa a cada uno personalmente, todo esto que estamos experimentando tiene en este aprendizaje un lugar central, es decir, es un caudal lo que ustedes tienen, como también lo tenemos nosotros, que vamos a ponernos en juego, ¿no? Es decir, vamos a pensar en ello, vamos a tratar de descifrarlo, de interrogarlo, y hoy mismo lo vamos a hacer en un ejercicio, ¿no? Desde allí podemos plantear que algunos hechos que vivimos hoy de nuestra cotidianidad, la cotidianidad es un campo fundamental de la psicología social que interroga a la psicología social, es decir, ese ritmo del día a día y de las relaciones y de las actividades que tenemos, ese enorme y heterogéneo universo que se llama vida cotidiana, es algo que interroga fuertemente a la psicología social porque tiene una enorme incidencia en nuestro ser personal, ¿no? Por ejemplo, estamos viviendo una enorme crisis en el plano del mundo, ¿no? Una gran crisis, una crisis social que en este momento, ¿dónde eclosiona con mayor violencia? En Europa, ¿no? Hoy les encajaron a Chipre, que no sé si es una república Chipre, pero es un país que tiene 1,5 millones de habitantes, un corralito. ¿Les suena el corralito? Bueno, entonces, del 50%, es decir, le secuestran, ¿no? Pero esos 6 millones de desocupados que hay en España, todo eso que se suicidan en Italia, en distintos lugares, y eso que no surge, que es la cantidad, por ejemplo, de personas que se están quedando sin trabajo en Alemania, ¿no? Y la sorpresa que les provoca a los alemanes creyendo que estaban por fuera de la crisis.
¿Qué decir de países como Libia, como Siria, como Irak, etcétera? Que el mundo entero está conmocionado. Nosotros hemos pasado un momento particularmente crítico marcado por la desocupación. El tema de la desocupación se ha revertido significativamente en la Argentina, pero ¿se ha revertido la situación de crisis? Pregunta. ¿No hay crisis en el campo de la educación? ¿No hay crisis en el campo de la salud? ¿No hay crisis en el campo de la justicia, en lo jurídico? Es decir, no hay crisis en el plano de lo comunicacional, de las relaciones. Entonces, podemos ver que aquel aspecto más brutal de la crisis, porque ahí iba la posibilidad de, hay crisis en lo habitacional también, la posibilidad de sobrevivir o no, por el grado de carencia, eso se pudo ir solucionando, pero acá no hay solo la crisis de este país, de otro país, está la crisis de un sistema social. Entonces, a veces la crisis, el fenómeno de la crisis es un tema, querría aclararles. Cuando decimos crisis no estamos hablando de algo que es en sí malo, ¿no? La crisis puede ser buena, o puede ser positiva o negativa. Pero, y los sujetos humanos somos sujetos, como dice un autor francés que se llama René Caes, somos sujetos de la crisis, porque la primera gran crisis es el pasaje de la vida intrauterina a la vida del mundo social, ¿no? A la fuera del vientre materno. Y esa crisis nosotros la podemos resolver. Y muchas crisis, después está la adolescencia y contemos montones de crisis que nos pasan. Entonces, esa crisis a veces toma las características de emergencia. Y aquí muchos años venimos estudiando la crisis, la relación íntima que existe entre crisis social y crisis del sujeto. Cómo las crisis sociales impactan en la subjetividad y generan crisis subjetiva. Y voy ahora a otro ejemplo. Hoy hablaba con una persona que vive en España y que me contaba que una inquilina no le estaba pagando. Y entonces fue y habló con esta persona y le dijo, mira, yo sé que no me vas a poder pagar, porque supongo que estaría desocupada. Lo único que te pido es que me digas más o menos qué vas a hacer, para que yo también me pueda organizar, porque el alquiler de ese departamento es una fuente de ingresos, ¿no?, de otra familia. Entonces, bueno, y al rato aparece esta persona en su casa y le dice, vos me estás tendiendo una trampa porque me querés llevar al desahucio y por eso... Entonces esta persona me decía, mira, está loca. Entonces le dije, sí, está loca, pero ¿sabes qué pasa? Que vos no estabas en la Argentina cuando nosotros vivimos eso. Me dice, pero además se agrega que la vez pasada estábamos comiendo en casa con invitados y se armó, llamaron por teléfono a otros vecinos, porque ellos viven arriba de esta gente, diciendo que se estaban matando. Y al rato apareció el marido para contarme a mí, que lo reconozco prácticamente, que no aguantaba más su situación familiar y que se iba. Entonces yo pensé, ¿qué radiografía de lo que nosotros vivimos, ¿no? ¿Qué es? Yo le decía, ¿sabes qué pasa? Es que esa persona, ¿sabe que no te cree que vos no le vas a cobrar, aunque vos le digas que le cobré por tu madre, sino que está viviendo tal grado de angustia porque no tiene trabajo, porque no tiene inserción, y quién sabe si tiene dónde ir.
entonces se pone muy perseguida, muy angustiada. Eso es daño psicológico. No es que se volvió paranoica. Tuvo en todo caso una conducta de persecución. Bueno, y vemos también cómo esa situación estaba enraizada también en un derrumbe familiar, que además no podía ser autocontenido, porque ¿por qué le van a contar al vecino que se van de la casa? Es decir, eso es raro, ¿no? Entonces, esto pensaba para mostrarles con un ejemplo muy reciente, muy cercano, que hoy, de qué manera algo que nosotros vimos tanto y estudiamos tanto, particularmente en los sectores desocupados, pero también en los sectores no tan desocupados, pero de gente que no sabía cómo subsistir porque no le alcanzaba, porque no podía tener salud, porque no podía tener educación, porque no tenía sus necesidades básicas cubiertas, el grado de desorganización subjetiva que ese tipo de crisis genera. ¿Se entiende qué es? No es lo mismo una crisis social que una crisis subjetiva. Pero una crisis social puede tener un impacto en los sujetos que genere una crisis personal, subjetiva, porque en las crisis sociales se derrumban las instituciones, se derrumban los referentes, ¿no? Entonces, esto es un tema que me parece importante porque nosotros vamos a trabajar el tema de la cotidianidad como una cotidianidad en crisis. Y crisis es ruptura, es ambigüedad, se intensifican las contradicciones y una crisis abre fuertes interrogantes sobre nuestro destino. ¿Sí? Piensen en esa mujer que no podía entender que alguien le estaba entendiendo y que simplemente le pedía una orientación, ¿no? Sino que esa persona tenía tan cerrada la posibilidad de destino como la tienen millones en este momento. ¿No? Sí. También en la crisis hay momentos de esperanza. Y también las crisis son movilizadoras del aprendizaje. Hoy la crisis entre nosotros se manifiesta por ciertos rasgos de incertidumbre, en algunos por la dificultad para elaborar un proyecto con cierta distancia, con cierta distancia en tiempo, ¿no? Con plazo, a largo plazo, y con como decíamos, un incremento de la violencia, tanto social como la doméstica. Un tema que hemos hablado mucho con Betty es la crueldad que existe en la violencia actual, porque violencia hace mucho que hay. Pero, por ejemplo, la gente antes robaba, no reventaba o le pegaba un tiro a aquel que le había dado todo, ¿no? Sino que no pasa, pero yo no quiero hablar solo de esa crisis, porque si no volvemos al tema de la inseguridad, ¿no? Pero hay, en la violencia delincuencial hay un incremento de la crueldad. Pero también hay un incremento de la crueldad en por ejemplo, vos querés trabajar con mujeres golpeadas. ¿Qué pensás? O que piensan todos, no solo porque te agarré de puntos, sino que ¿qué pensás del hecho de las formas del femicidio hoy, de que se prenda fuego a las mujeres? Es decir, ese nivel de crueldad es más intenso que el de hace años. No porque no mataran a las mujeres, y no porque también es un hecho que se ha hecho visible, hay mayor visibilidad, pero también hay mayor crueldad. Una cosa es pegarle un tiro, darle un golpe en la cabeza a alguien, y otra cosa es prenderle fuego. Y se ve otro nivel, ¿no? No sé qué se te ocurre a vos, Betty, como tema de la crueldad. Esta pregunta mía. Claro, no. Al principio de eso me acuerdo cuando hablamos de la crueldad, cuando fue un caso hace 2 años de un robo, entraron a una casa, que era bien conocido. No sé si
si era el facha Martelo, que tiraron a la mujer por el balcón. Así parece como una violencia irracional, ¿no? Porque a veces decir violencia sin sentido, no sé, porque para el que lo hace algún sentido oculto tiene que no lo podemos saber nosotros, ¿verdad? Pero ese tipo de reacciones, esa crueldad como innecesaria, diría uno, para obtener lo que se quiso hacer en el momento. Y lo que recordábamos siempre, que nos impactó muchísimo con Wanda Tadei, que fue, por lo menos desde que nosotros nos enteráramos que era la primera chica que le prendieron fuego, que era uno de los músicos de Cromañón, donde se murió quemada como 6 familiares de ese muchacho. Una cosa de un grado de locura, evidentemente, ¿no? Pero además como de devolución de esa crueldad sufrida en esa persona, ¿no? En eso pensábamos. Sí. Perdón, pero me parece que... Estamos diciendo que crece hoy, visiblemente, en relación a 50 años atrás, 30 años atrás, ciertas formas de relación, ciertas formas de comunicación. O quizá ahora tendríamos que estar más civilizados. Por ejemplo, las cosas que se dicen por televisión, o subir un video de Florencia Peña y de no sé quién más, o una serie de cuestiones con las que se utiliza precisamente Internet o Facebook o lo que sea, dan cierta idea de un grupo cruel en relación al otro, porque eso va a tener que ver con la significación del otro, como semejante o como no semejante. También podemos decir, escuchame, que en Brasil, en esa ciudad tan bella que es Salvador de Bahía, la plaza principal se llama del Pelourinho, que era donde ataban a los esclavos y era en la contemplación, en el ver atar. Pero lo que pasa es que para ellos los esclavos no eran iguales, no eran semejantes. Cuando una de las cosas que pudimos ir observando, que la idea de semejante, no sé, varios años atrás, todavía tenía una cierta existencia, una posibilidad de la identificación, en muchos espacios fue desapareciendo, ¿no? Como la crueldad que aparece en los boliches, o ese tipo de cuestiones. A eso nos referimos cuando crece y pensamos que aparece una violencia cruel. Y esta situación en general, más nuestras modalidades de inserción, nuestra posibilidad de proyecto, etcétera, etcétera, va generando un sentimiento de inseguridad, no para todos, pero podemos decir que es un fenómeno social que trasciende el riesgo del robo o del ataque sobre el que tanto se insiste, sino que es más profundo, es más existencial y que nos hace sentir más frágiles. Eso es lo que nosotros notamos como un fenómeno de crecimiento de las vivencias de fragilidad, de vulnerabilidad, ¿no? Y un cierto daño de la autoestima. Podríamos decir, Ricardo Ford tiene una autoestima fantástica. ¿Les parece? Claro. Cuanto más bulla haces alrededor de tu imagen, pregúntate qué sólidos, ¿no? Si esa figura no tiene pie de barro. No será Ford que tiene pie de barro, pero podemos pensar que cuanto más se ostenta y cuanto más se exhibe, que es otro elemento cultural de exhibición, ¿qué hay de fragilidad y de necesidad de reconocimiento del otro? ¿No? Como si el reconocimiento no fuera una cosa más o menos sencilla. Entonces, yo dejaría aquí hacer un trabajo práctico de la crisis, ¿no? Desestructuración y nueva estructuración, es decir, cuando lo preexistente viene cayendo, no dando cuenta de lo que pasa, no dando respuesta, y todavía lo que se insinúa está muy difuso.
Esa es una situación de crisis que pasa tanto en el plano de lo personal como en el plano de lo social. Así que uno de los temas de la crisis es que al no haber nada que sea, uno de los problemas de la crisis es la falta de referentes. Y en el ser humano nosotros en general, estamos en situaciones muy graves, siempre hay algún elemento referente. Y un elemento de la referencia es el orden social. Cuando en el orden social empieza el colapso de una situación de crisis de las instituciones, por eso es que impacta tanto en nosotros como sujetos. Hacen a los procesos de crisis y de cambio, por ejemplo, los cambios sustanciales en la estructura familiar. La familia es la institución que más se ha modificado en los últimos 150 años, ¿no? Y sigue en un proceso de modificación acelerada, tanto en lo que hace a las formas de organización, a los roles, a la convivencia. E insisto, la idea de crisis no es necesariamente una connotación negativa, sino que se refiere básicamente a un ritmo y a una intensidad de cambio y a las exigencias de adaptación que eso nos plantea. Una de las cuestiones que en el fin del siglo pasado, en este siglo, en este momento, en las últimas décadas ha generado un proceso de crisis y que tiene que ver por eso con la crisis de un sistema, la organización de la producción en función de la crisis que el capitalismo atraviesa se dio de una manera muy radical y impactó fuertemente en algo que es un rasgo humano fundamental, que es el trabajo, que es la capacidad de crear. Quizás algunos de ustedes eran muy jóvenes y otros podrán recordar que hubo una serie de discursos acerca de que estábamos en la culminación de la evolución histórica del hombre, el fin de la historia y el fin del trabajo. Pero ese fin de la historia y ese fin del trabajo y esa reorganización de la producción dejaba por fuera del proceso de trabajo a millones de seres humanos. Entonces, justamente, eso sí tuvo efectos desestructurantes y negativos en los sujetos y en las relaciones, e instaló un horizonte de amenaza, es decir, que todo era riesgo, sin referentes, y un terror de inexistencia, es decir, de no tener lugar y de no tener significatividad en el mundo social, estar en una permanente vivencia de riesgo. Yo les conté una anécdota cotidiana, o no tan cotidiana, pero una anécdota que puede parecer banal, donde una persona reacciona desde el terror de la existencia y desde el horizonte de amenaza que está instalada en su sociedad y no puede escuchar otra cosa. Es decir, una vivencia de riesgo, que es lo que muchísimos autores llaman situaciones de exclusión. Respecto de las situaciones que de exclusión, ¿verdad? Sí, de exclusión. Nosotros podemos en nuestra propia situación preguntarnos, por ejemplo, acerca del lugar que ocupan, qué espacio hay para los jóvenes en esta sociedad. Tenemos claro qué espacio hay para los jóvenes en este momento en los llamados países del primer mundo, que es el no lugar, ¿no? Que es el lugar de la marginación. ¿Qué posibilidad de proyectos se les ofrece? Y también podemos preguntarnos por el destino del lugar de los adultos mayores, y así varios interrogantes.
Otro elemento que hace, ¿por qué otro elemento que hace la crisis es la profunda distancia que hay entre los universos generacionales? Es decir, que el ser padre hoy es muy difícil porque la normativa familiar se modificó y hay mucha ambigüedad de los padres respecto a muchos temas, por ejemplo el tema de los límites, el tema de la libertad, el tema de no ser represor, etcétera, etcétera, que son temas que están ligados a situaciones sociales y a las estructuras familiares previas, donde no se quiere reiterar aquellas cosas familiares que hicieron doler en determinado momento. Pero también hay de parte de los adolescentes y de los jóvenes también necesidad de referentes, es decir que, y además porque los valores de unos y otros, siempre en la adolescencia se entraba, y en la juventud se entraba en contradicción con los valores de la generación anterior, hasta que se establecía un nivel de cambio y se retomaban algunos valores. Ahora hay un verdadero, yo no sé si acá hay muchos más jóvenes y hay gente más grande, si a ustedes les parece que es tan sencilla y tan cercana la relación entre una generación y otra. Yo creo que sí. Es decir, Yo tengo 28 años y de las modalidades, etc. No sabemos si es bueno o malo, pero sí lo que sabemos es que hay precisamente esa cisura, esa diferencia entre generaciones, no es quizá lo mejor, es cómo podríamos acercar esa diversidad de edades. Pero además nos están diciendo del monto de cambio del orden social, ¿no? del monto de crisis. Otro de los temas es nuestra vida, que lo tenemos de alguna manera, lo traes vos de alguna manera, que es la vivencia de tiempo, ¿no? Y la vertiginosidad de los cambios, ¿no? Y cómo opera la vertiginosidad de los vínculos. Una de las cosas en las que opera es que aparece mucho más fuerte, no es que no existiera antes, un tipo de relación que es toco y me voy, ¿no? O un tipo de relación donde lo más factible es poder, o de comunicación, donde lo más factible es poder decirle al otro, vía mensajito, algo muy profundo y no podérselo decir mirándole a la cara, ¿no? Es decir, que eso son transformaciones subjetivas. Entonces, uno de los puntos es, bueno, además ese orden social de exclusión planteó que un nivel de competitividad, de rivalidad y de individualismo, porque además se planteó que en ese fin de la historia, en ese idilio de la posmodernidad, cada uno va a poder cumplir sus deseos. Fueron muchos los autores que plantearon eso, en realidad la mayoría de los autores del posmodernismo. Y Vargas Llosa, que siempre opina sobre algo, ¿no? Y entonces, que uno iba a poder elegir su religión, su estado social, etcétera, etcétera, como si el mundo fuera una ilusión, un sueño, ¿no? Entonces, todo esto implica una situación de crisis, y vuelvo, por ejemplo, al tomar el tema de la tecnología, yo quiero que ustedes entiendan bien esto. Hay elementos positivos y hay elementos negativos. La tecnología ha ayudado enormemente, por ejemplo, al desarrollo de la salud. Pero también hay aspectos de la tecnología que pueden ser factores de aislamiento y de falta de vínculos o de pseudo vínculos. Y entonces quisiera tomar la posición de uno de los primeros que dio en el siglo XX esta cuestión, que es Umberto Eco, que escribió un libro que lo llamó Ni apocalípticos ni integrados.
es cómo tenemos que posicionarnos ante la tecnología. Como los picapiedras, y ¡ay, qué barbaridad! Lo novedoso que uno pueda tener con un mini iPod, un libro en el bolsillo, muchos libros en el bolsillo, o tener una posición absolutamente acrítica y fascinada frente al desarrollo tecnológico. Por eso él sostiene ni apocalípticos, criticándolo todo y negativizándolo, ni integrado que no tener un análisis de cada situación concreta. Cuando nosotros les decíamos a ustedes que vamos a analizar la vida cotidiana, nuestras vivencias y nuestros haceres del día a día, podemos decir que con estos hechos, con las emociones, con cómo vivimos, con qué instrumentos usamos, cómo trabajamos, cómo nos vinculamos, etc., tiene una situación contradictoria, porque tenemos una inmediatez con esos hechos, con nuestros sentimientos, con nuestro modo de trabajar, etc., que suele provocar un doble efecto, o efecto contradictorio. ¿Y en qué consiste esa contradicción? Esos hechos configuran como hemos dicho varias veces, nuestro horizonte de experiencia, de existencia. Nosotros somos en esa cotidianidad. O esas emociones, esos sentimientos, esas vivencias constituyen también nuestro ser más íntimo. Y a veces esos hechos nos conmueven profundamente y nos interrogan fuertemente. Y desde allí moviliza la búsqueda de un saber. Entonces es cuando visualizamos a esos hechos, por qué tal conducta, por qué tal forma de comunicarse, etc., lo vemos como un objeto de conocimiento, como algo a explorar. Entonces nos preguntamos por ello. Pero muchas veces, y la más de las veces, los acontecimientos de nuestra vida cotidiana, es decir, lo que hace a nuestras condiciones de existencia y de nuestro ser, están naturalizados. Y guardemos esta palabra, ¿no? ¿Qué quiere decir naturalizado? Que es algo obvio, algo, con esta palabra que tanto se usa hoy, obvio, ¿no? Que no hay por qué preguntarse ni interrogarse, es lo que simplemente es lo que es natural, lo que es eterno, y no nos vamos a visualizar como algo por el que preguntarnos, sino lo tomamos como lo dado, sin indagar causas, sino preguntarnos por sus causas. Es decir, que son simplemente así, no tenemos por qué preguntarnos por eso. Algo como muchas veces se dice con cierto grado de escepticismo, lo que hay, ¿no? Y entonces, ¿de qué estoy hablando cuando hablo de lo que está naturalizado? Ciertas formas de relación y comunicación en la familia, en la pareja, en la relación con el vecino. Y me refiero, por ejemplo, a la cuestión del poder, porque el poder no se limita al poder político, sino que el poder recorre toda la vida social, todo. También las formas del afecto, a las formas de la distribución del espacio, de la distribución del conocimiento, del funcionamiento de las instituciones, etc. Por ejemplo, si tomamos el tema de cómo naturalizamos la distribución del espacio, podríamos decir que en este espacio tenemos una naturalización del espacio. ¿Por qué creen que Betty y yo estamos sentados en una tarima con una mesa delante? ¿Qué significa ese mensaje? En el centro, la atención va dirigida ahí. Que la atención va dirigida acá. ¿Por qué vendría a estar dirigida acá? ¿Qué se supone, ¿no?, que está en este lugar para que ustedes tengan que estar atentos? El saber. Entonces, que nosotros no
no negamos que en este espacio existe esa naturalización del espacio institucional escolar. Pero normalmente nosotros también trabajamos en grupo. ¿Por qué no es tan fácil trabajar en grupo? Si ustedes hubieran entrado de acá y se hubieran encontrado con un gran círculo, también hubieran tenido cierto grado de incomodidad, más incómodo que mirarle la nuca al que está delante, porque nos hemos formado de un modo tal, salvo en algunas honrosas excepciones, a trabajar con el cuerpo inmovilizado o el cuerpo, es decir, la mostración del cuerpo, que es algo socialmente que está naturalizado, que no tiene que ser abierto un espacio y nos provoca, está tan naturalizado que genera cierta angustia, sobre todo si los espacios son grandes, etc. Entonces, o si no hay mesas en el medio, que de alguna manera nos preservan y nos cuidan, ¿no? Entonces, estas serían las cuestiones con las que nosotros, bueno, también naturalizamos que vivir enrejados, es decir, hay muchas naturalizaciones que nosotros tenemos. Y yo quiero tomar como tema final un tema de fuerte vigencia que nos interroga y que ya adelanté, que es el tema de la violencia en las relaciones. Y tanto en lo que hace la violencia, está tanto en lo macro social como en lo interpersonal, sino en la violencia de género, también reconocer la violencia de género, la violencia en los vínculos familiares, laborales, en las interacciones cotidianas, ¿no? Ese estado de tensión y de alerta sobre qué me va a hacer el otro, o qué es eso de que hay alguien que está caminando demasiado cerca mío, ¿no? Entonces, no se trata solo de violencia física, sino que hay también maltrato y una cosificación del otro y su negación del otro como semejante, todo esto lo dijimos, porque la violencia es una modalidad de la relación. Tiene expresiones múltiples y múltiples causas. Tenemos, por ejemplo, la violencia en los medios y la violencia en los discursos, ¿no? Y un tema que yo quisiera trabajar es un tema de violencia simbólica, que nosotros como sujetos de experiencia, como venimos diciendo, tenemos la capacidad de la percepción de la realidad y de una interpretación de la realidad, que puede ser más ajustada o menos ajustada. Pero la violencia es una forma de ejercicio del poder, y de lucha por el poder. Entonces yo me voy a detener en una situación particular de violencia simbólica que se denomina desmentida de la percepción. Estamos diciendo, nosotros somos capaces de percibir. ¿Qué va a pasar en la desmentida de la percepción? Que desde un lugar de poder se niega que lo que el sujeto percibe es la realidad, ¿no? Y entonces se le propone que eso no es así, se le afirma que eso no es así, sino que es de tal otra manera. Lo que niega esa percepción, se la desmiente. El primero que estudió la desmentida de la percepción fue Freud. Y Freud estudió la desmentida de la percepción en la familia cuando el chico empieza a percibir, esto es una antigüedad, pero pensemos que Freud escribía a mediados, que se nació a mediados del siglo XIX. Cuando él empieza a trabajar sobre la sexualidad infantil, descubre que el chico no solo percibe relaciones entre sus padres a lo que él no accede, sino que también tiene deseos sexuales que no tienen la misma característica que los deseos del adulto, pero que tiene un nivel de sexualidad. Eso fue una gran transgresión del pensamiento en la época de Freud. Y Freud dice que cuando los padres, cuando los chicos preguntan, ¿yo de dónde salí?,
los padres en esa época le decían cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasaba? El chico se daba cuenta que le mentían. Y entonces había una retracción porque no sabía por qué, registraba la mentira, no podía llegar a la verdad, pero además sentía que sus padres le mentían. Es decir, aquellos en los que más quería y más confiaba no eran confiables. Entonces, eso también está en los psicólogos, ¿no? Entonces, hoy lo vemos no solo en la familia, sino en múltiples instituciones. La familia es un red de secretos, de negaciones. Por ejemplo, el secreto familiar, que fue un tema que estudió muchísimo Guillaume Revier en su trabajo sobre familia, es a veces el que genera que haya espacios donde algunos se comunican, algunos están agrupados, otros son como zonas de silencio, zonas de exclusión, de esto no se habla, y de todos registran que hay algo, y empiezan a ser un organizador de un modo de funcionamiento de la familia, un secreto que no siempre es un crimen, una transgresión gravísima, a veces es una pavada. Pero esa pavada es vivida dramáticamente por algunos miembros de esa familia que ejercen el poder de ese conocimiento y de censurar y de negar la existencia de ese hecho. Entonces, eso hace que, por ejemplo, no todos los integrantes de un grupo familiar tengan la misma representación interna en su familia. Es decir, que internamente haya una fragmentación. Si nosotros estudiamos en la política, por ejemplo, hace años, ¿qué era lo que decía Videla? Videla decía que en la Argentina no existen los desaparecidos. Videla volvió a hablar y llamó a la rebelión. Extraordinario, ¿no? Realmente. Pero lo que pasa es que en la Argentina no hay libertad de prensa. Lo que es otra mentira de la percepción, porque francamente que ese hombre pueda volver a tener palabras y sea publicado, bueno. Entonces, no existen los desaparecidos. ¿Ustedes saben quién era Cavallo? Bueno, Cavallo, tengan cuidado porque en cualquier momento reaparece. En cualquier momento lo nombra ministro de Economía. Bueno, Cavallo, cuando empieza la desocupación en la Argentina a ser muy significativa, le dice: ministro, está creciendo la desocupación. Y él contesta: no es cierto. Lo que hay es más gente buscando trabajo. Y sobre todo mujeres. Y agregamos por dos lados. Entonces, o si no, lo que decía Menem, que es: estamos mal, pero vamos bien, ¿no? O si no, que cuando es un hecho de desmentida, cuando Obama sube al poder, no toca todavía nada de lo que estaba desplegado del ejército norteamericano en el mundo, y sin embargo le dan el premio Nobel de la Paz, cuando estaba en guerra con serie de países. Los números de la inflación son hoy una desmentida de la percepción. La solución de Siciliano, que no sé si saben que es el señor que es dueño del ferrocarril Sarmiento concesionario, es también una desmentida, porque si bien se culpa a unos, bien culpados, ese también es responsable, ¿no? O como decía recién, no hay libertad de prensa en la Argentina cuando, no solo esto se dice en la Argentina, sino en muchos lugares, cuando en realidad se puede decir miles de cosas. Y quienes hemos vivido lo que es no tener libertad de prensa, sabemos muy bien que no es así. Justamente José Mujica, Pepe Mujica, decía los otros días, yo lo oía por radio, que la sociedad uruguaya, a través de la prensa, está llena de medias verdades, pero que las medias verdades no son verdades, son también mentiras a medias.
¿no? Sí. Están contadas al revés. Están contadas al revés. Claro. Entonces, la particularidad que hoy notaríamos en este fenómeno de la desmentida sería la directa, es decir, eso que vos decís no ocurre, ocurre lo contrario, es una negación, o un recorte muy disociante, donde, por ejemplo, cuando ustedes prenden el televisor para ver el informativo, ¿qué es lo primero que hay? Un crimen, otro crimen, otro crimen, otro crimen, hecho muchos datos, ¿no? Y uno se pregunta, no pasa nada. Y todo eso ocupa el lugar de otras cosas que sí pasan y que posiblemente son buenas, ¿no? Es decir, que hay versiones de la realidad que son versiones que se absolutizan sin matices, sin complejidad. Es decir, todo está mal o todo está bien. Es decir, que son visiones fundamentalistas. Entonces, en ese horizonte social, en ese escenario social, vivir en esta situación, estar sometido permanentemente a esas distintas formas de desmentida, tienen un impacto, no es inocuo, tienen un impacto en nosotros, nos genera ansiedades, estimula la disociación, donde está lo malo fuera, lo bueno dentro, estimula la descalificación del otro o de lo otro, vivenciar lo otro como especularmente con aquel que piensa o siente como yo y me pongo en un lugar antagónico de aquel que no siento idéntico y no lo percibo como semejante. Y semejante es la posibilidad de cosas parecidas y cosas diferentes. Y esto está jugando muchísimo en nuestra vida social. La crisis abre también espacios para pensar de otra manera las cosas. Y por ejemplo, volviendo al tema de crisis y subjetividad, las crisis que nosotros vivimos y estas cuestiones de lo que hemos estado hablando y que vamos a seguir trabajando, han abierto también un espacio para la pérdida del sometimiento a las instituciones. La crisis que se atraviesa en el mundo implica colapso, caída, insuficiencia de las instituciones para dar respuesta a las necesidades de los seres humanos. Y hay mucha capacidad de poner en cuestión a las instituciones, cosa que en otra época era impensable. Si alguna vez ustedes van a leer el texto por ejemplo, de Durkheim, que es una de las figuras más importantes en la gestación de la sociología, toda su concepción es los seres humanos restidos y sometidos a las instituciones acríticamente. Y hoy día, por suerte, hay una posición crítica frente a las instituciones. Y eso implica la posibilidad de cambio. Hasta aquí llego.